Sodoma y Gomorra, 7 señales que Dios nunca olvidará, épico terror en 4K ahora. Las llamas danzaban en el horizonte, un espectáculo de destrucción que parecía sacado de una pesadilla. La ciudad, famosa por su pecado, ardía. Y entre el humo, se escuchaban susurros de traiciones antiguas, de un castigo divino que al fin se había desatado. Se decía que el eco de los gritos resonaría para siempre, y aquellas almas perdidas quedarían atrapadas en un limbo de horror. ¿Qué había llevado a este destino oscuro? Era un misterio que nadie se atrevía a desentrañar. Allí, en medio del caos, surgían imágenes grotescas, las sombras de los inocentes atrapados, sus ojos llenos de terror, un miedo palpable que se podía cortar con un cuchillo. Un zumbido constante llenaba el aire, como si la misma tierra estuviera atormentada por los crímenes que jamás serían perdonados. Pero no solo el fuego devoraba, el agua también se volvió un enemigo, colisionando con relámpagos en un cielo oscuro, como si las fuerzas del universo conspiraran contra aquellos que desafiaron lo sagrado. Las historias no contadas se cernían sobre el lugar, rumores de una niña con un don triste que veía lo que otros no podían, visiones de un futuro desolador. Y las advertencias siempre llegaban apagadas, como un eco lejano: huyan antes que sea tarde. Pero, ¿quién podría huir de su propio destino? Se decía que aquellas 7 señales, marcadas en el cielo, eran solo el principio. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Era solo el comienzo de una tormenta que nadie podría detener. A medida que la tierra temblaba bajo los pies, un susurro escalofriante esparcía la noticia. No solo se trataba de la venganza de un dios iracundo, había algo más. En el fondo de las ruinas, en la penumbra de lo que una vez fue la vida, la leyenda hablaba de un escondite, un secreto que desvelaría la verdad detrás de la destrucción. La gente murmuraba: lo que escondían podría ser el fin o el principio de todo. ¿Quién se atrevería a encontrarlo? La pregunta flotaba en el aire como una sombra, dejando un rastro de intriga que prometía más revelaciones en la próxima etapa de esta saga aterradora. El viento aullaba entre los escombros, arrastrando con él los ecos de un pasado maldito. Los pocos sobrevivientes que vagaban por la ciudad reducida a cenizas eran sombras de sí mismos, aún atrapados en la espiral de horror que los había llevado a este final. Sus miradas reflejaban desesperación, pero en lo profundo de sus almas ardía una chispa, la esperanza de desvelar el secreto que podría cambiarlo todo. Sara, la niña de los visiones, había sentido la llamada del abismo. Caminaba con pasos temerosos pero decididos, guiada por una fuerza que la empujaba hacia el corazón de la devastación. Las visiones habían comenzado semanas atrás, sueños lúgubres de un futuro en llamas, pero aquella noche había cambiado la narrativa. Vio una silueta entre las llamas, un rostro conocido que aún sonreía, un rostro que no debía estar allí. Su madre. ¿Qué significaba esto? Mientras avanzaba, los murmullos de la multitud creaban un murmullo incesante. Esa niña tiene el don, oían susurros. Algunos la señalaban, pero la mayoría temía acercarse. La intuición decían, las advertencias resonaban, no te acerques a lo desconocido. Pero Sara sentía que en su interior había una verdad que necesitaba ser revelada, algo que podría no solo salvarla a ella, sino a todos los que quedaban. El secreto estaba cerca, su voluntad la llevó hacia un edificio en ruinas, uno que antes fuera un templo, sus columnas aún podían vislumbrarse a pesar de los escombros que lo rodeaban, un relámpago iluminó el cielo, y en una fracción de segundo, todo quedó en silencio. Sara se detuvo, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. La atmósfera estaba cargada de electricidad, el aire vibraba con una energía palpable.
¿En qué había estado pensando cuando decidió apuntar hacia lo más oscuro? Pero ahí estaba, inmersa en su destino, y en su miedo, adentrándose en el templo, el ruido de las llamas pareció apagarse. Todo parecía congelado en el tiempo, las esculturas sagradas de los antiguos dioses parecían observar su cada paso. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Sentían ellos también su angustia? En el centro del templo había un altar, un círculo de piedra desgastada que parecía tan antiguo como el mundo mismo. Y en su centro, una caja de madera, desgastada pero aún firme. Se sintió atraída por ella, como una polilla hacia la llama, con manos temblorosas, Sara levantó la tapa de la caja. Un rayo de luz se filtró dentro, y al abrirla, una oleada de imágenes la golpeó, caras gritando, ríos de sangre, un sacrificio ritual que consumió todo. Pero también vio algo más, un destello de luz que podía ser un principio, un llamado a la redención. Su visión se tornó aún más intensa, llenando sus pensamientos con información que no podía descifrar del todo. Era como si el pasado, presente y futuro se unieran en un solo momento de claridad, y entonces, un grito desgarrador atravesó la penumbra. Era un llamado que provenía del fondo de su ser. Sin advertirlo, se encontró atrapada en un recorrido hacia una verdad que quizás nunca debería haber buscado. ¿Podría lo que encontró salvarla, o condenarla al fuego eterno como aquellos que fueron consumidos por sus pecados? Un movimiento, un sonido, y de repente, una sombra emergió detrás de ella, una figura oscura, ominosa, que parecía salir de la nada. No deberías haber venido aquí, resonó una voz grave que heló la sangre en las venas de Sara. Todo lo que había creído saber se desvanecía a medida que el terror se apoderaba de ella. La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba por revelarse. ¿Podría Sara enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad, o estaba condenada a convertirse en otra víctima de la ciudad desmoronada? La respuesta se acercaba, pero la pregunta que la acechaba era más aterradora: ¿quién era realmente la figura ante ella? Capítulo siguiente, la figura se movió con una agilidad inquietante, como si fluyera entre las sombras. Sara sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor, como si cada aliento le pesara una eternidad. La penumbra parecía reconstituirse a su alrededor, como un túnel que la atrapaba, impidiendo que la luz del templo iluminara su camino. ¿Quién eres?, logró preguntar, aunque su voz temblaba. La silueta del extraño se acercó, revelando un rostro que parecía familiar, pero al mismo tiempo, ajeno. Un rostro que había visto en los viejos retratos descoloridos en casa. Soy lo que queda de lo que una vez fuiste, dijo con un tono profundo, reverberante como un eco en los confines de su mente. Sombra y luz, pasado y futuro, todo en un solo instante. Sara dio un paso atrás, las imágenes de la caja regresaban a su mente, los gritos y la sangre volviendo a atormentarla. Su madre, esa sonrisa que ahora se convertía en mueca con cada revelación de este espectro. ¿Ella sabe de esto? Ella fue parte de esto, contestó la figura, acercándose aún más. Esta ciudad no solo fue consumida por el fuego. Fue arrastrada por el deseo, el pecado en cada rincón como una mancha en un vestido blanco. Tu madre tenía un propósito en este desastre, y tú también. El corazón de Sara latía con furia. Sentía la traición como un puñal en su pecho. No puede ser. Yo no quiero ser parte de eso. No se trata de lo que deseas, pequeña, le susurró la voz. Se trata de lo que está escrito en tus venas. La sangre llama a la sangre, y el destino no perdona a quienes huyen. Un trueno retumbó afuera, sacudiendo los escombros. La figura se desvaneció momentáneamente ante el resplandor, pero su risa, una mezcla de mórbido y burlón, se mantuvo en el aire. Sara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma reclamara sus recuerdos. Con cada segundo que pasaba, las visiones volvían a inundar su mente. Un sacrificio, un pacto, promesas susurradas en la oscuridad. Debes recordar, dijo la voz de nuevo, ahora más persistente. Hay algo guardado en ti, algo que nadie más puede ver.
Tienes que encontrarlo para enfrentarte a lo que somos. Sintió un ardor en su pecho, un fuego que no podía apagar. Se dio cuenta de que no tenía tiempo. Necesitaba respuestas y, a pesar del miedo, la curiosidad comenzaba a reemplazar su terror. ¿Podía ese conocimiento desatar la verdad que la ciudad había enterrado? Con determinación resurgiendo, se giró para buscar una salida. Pero al hacerlo, el altar empezó a vibrar, las piedras resonaban como si respondieran a su decisión. Las imágenes del sacrificio se apoderaron de su mente, y en un instante de claridad, entendió, aquella caja era más que un simple objeto. Era una puerta, un portal que conectaba sus orígenes con el destino que la aguardaba. Estaba al borde del precipicio, y cada decisión que tomara podría arrastrarla al abismo o liberarla. ¿Qué debo hacer?, preguntó al aire, y en el eco de su pregunta, vio una sombra moverse nuevamente en el perífero. De repente, fue consciente de que no estaba sola. Otras formas comenzaban a surgir de la oscuridad, sombras de aquellos que habían pagado con su vida. Eran los consumidores del pacto, aquellos que habían hecho la elección equivocada. Comienza la prueba, niña del destino, resonó la voz del espectro. Tú podrás cambiar el rumbo, o ser parte de esta condena. La tensión se disparó, el tiempo parecía ralentizarse mientras se preparaba para lo que vendría. Sara apretó los puños, estaba decidida. Necesitaba enfrentar la oscuridad que la rodeaba, pero ¿hasta dónde podría llegar para liberarse de sus lazos? La figura del extraño se erguía frente a ella, y Sara comprendió que el verdadero terror estaba a punto de comenzar. ¿Sería capaz de cruzar esa línea entre redención y condena, o quedaría atrapada para siempre en el tormento de su linaje? La respuesta se acercaba, mientras la oscuridad se cernía sobre ella. La oscuridad se espesó a su alrededor, como si la ciudad, con sus secretos ocultos, intentara devorarla. Las sombras que danzan alrededor de ella comenzaron a formar figuras más definidas. Una mujer de cabello largo y desgarrado se acercó, sus ojos perdidos reflejaban un dolor eterno. Tú no eres la primera en venir. No serás la última, el corazón de Sara latía a 1000 por hora. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz resonaba en el vacío, mezclándose con susurros apagados de advertencia y alaridos de advertencia. No queremos nada, solo queremos ser vistos, dijo la mujer, que se acercaba con un paso inquietante. Solo queremos que recuerdes. La figura se adentró más en la pálida luz del altar. Con cada paso, el suelo vibraba con una energía ancestral. Sara se concentró, observando a su alrededor, buscando algo que la guiara. Los rostros se multiplicaban, hombres y mujeres que una vez conocieron la felicidad, ahora atrapados en una eternidad de tormento. Un hombre con una mirada de intenso dolor se acercó, el sacrificio ya ha sido hecho. Te han traído aquí por una razón. Es hora de que recuerdes de dónde vienes. De dónde vengo, murmuró Sara, su voz vacilante se perdió entre los ecos. No entiendo. El hombre extendió su mano, y en su palma brillaba un pequeño objeto. Toma esto. Es un reflejo de tu verdad. Sara dio un paso adelante, pero la figura se desvaneció antes de que pudiese alcanzarlo. El miedo se apoderó de ella nuevamente, formando un nudo en su estómago. Justo cuando la desesperación parecía apoderarse de su ser, escuchó la risa del espectro nuevamente, resonando con una mezcla de burla y tristeza. Los recuerdos son traiciones disfrazadas. Pueden liberarte o destruirte. La voz creció en intensidad, como un trueno, llevando consigo la historia de las almas perdidas, todas ellas partícipes de un pacto olvidado. Deberás elegir, niña del destino. Ya no puedes dar marcha atrás. La elección que hagas puede romper el ciclo o perpetuarlo. Los rostros ansiosos se acercaban, sus ojos implorantes clamaban por comprensión, por justicia. Cambia el molde, transforma la historia, imploraban sus miradas vacías. Sara sentía su piel erizarse, y a medida que la presión aumentaba, su alma temía ceder. Pero dentro de esa tormenta de caos, una chispa de determinación brilló dentro de ella. No seré parte de este ciclo. Voy a encontrar mi camino.
Pero en ese instante, las sombras comenzaron a distorsionarse, dibujando una imagen aterradora, la caja sellada de su madre levantándose entre las sombras, una fuerza palpable que la llamaba. Cada susurro, cada grito de las almas perdidas, se intensificaba, casi como una canción de advertencia. «No te acerques», gritó uno de los rostros, pero era demasiado tarde. El impulso de Sara la llevó 2 pasos hacia adelante, y una sensación de poder inundó su ser al tocar la superficie de la caja. Su mente estalló en llamas de recuerdos, de risas ahogadas y llantos desesperados. Las sombras estallaron en un torbellino de luz y oscuridad, y en el centro de ese caos, una voz familiar resonó con fuerza. «No olvides quién eres realmente». Sara cerró los ojos ante la sobrecarga de información, y el dolor de tantos años la cubrió como un manto helado. Cuando los volvió a abrir, se dio cuenta de que había una decisión definitiva en el aire. La oscuridad, ahora más palpable, se debatía entre las sombras y la brillantez purificadora de su propia verdad. La línea entre la redención y la pérdida estaba trazada, y debía cruzarla. La pregunta quedó atrapada en sus labios: ¿qué camino elegiré? Mientras la oscuridad la rodeaba aún con más fuerza. Así, el juego comenzó. Y Sara supo que cada paso hacia adelante iba a ser un enfrentamiento con sus propios demonios. El templo tembló, y con un último eco resonante, una voz gritó en el fondo de su mente: «Solo hay un camino de regreso a casa». El silencio se hizo, pero en él, el latido de lo desconocido retumbaba con fuerza, preparándola para enfrentarse a lo que se avecinaba en su búsqueda. ¿Podrá encontrar el camino o el precio de su verdad será más alto de lo que había imaginado? La intensidad de la oscuridad se volvió asfixiante, como si 1000 manos invisibles la estuvieran empujando hacia el fondo de un abismo sin fin. Sara sintió el sudor frío recorrer su espalda. Su mano seguía sobre la caja, que emitía un brillo tenue, pero era suficiente para iluminar su rostro pálido. Docenas de rostros se agolpaban a su alrededor, sus ojos llenos de desesperación y rabia. «Recuerda», gritaban, unos a otros, como si compartieran una misma voz. «No olvides quién eres. Eres el último eslabón». La advertencia vibró en cada fibra de su ser. Aquella caja, tan familiar y, al mismo tiempo, extraña, parecía pulsar con una energía que resonaba en su pecho. Las imágenes comenzaron a fluir: un jardín lleno de risas, la mano de su madre entrelazada con la suya, sus ojos brillantes como las estrellas. Pero detrás de esos recuerdos bonitos, sombras se acercaban, evaluando con desdén el brillo de su felicidad. «No todo lo que brilla es oro», susurró la voz de la mujer de cabello desgarrado. Sara avanzó, como hipnotizada por el tumulto de emociones. En su mente, los ecos de lo que podría ser atrapaban su aliento. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz titubeante crujía con miedo. «Esta es la instalación», explicó el hombre del dolor. Su mirada severa se suavizó por un instante. «Es un punto de conexión entre el pasado y lo que estás por enfrentar. Pero si abres esa caja, debes estar dispuesta a enfrentar la verdad de tus ancestros». Los murmullos se intensificaron. «No lo hagas. Abre la verdad para liberarnos». La multitud de sombras empujaba hacia adelante y hacia atrás, el aire zumbaba con su ansiedad. «¿Qué significa enfrentar?», se preguntó Sara en voz alta, su corazón luchando por encontrar respuestas. El hombre solo sonrió y su rostro se desvaneció en la oscuridad, dejando a Sara sola con su temor y sus dudas. La caja, en su opacidad, crecía y crecía, hasta casi ocupar todo su campo de visión. La voz familiar retumbó de nuevo: «Solo hay un camino de regreso a casa». Sara respiró hondo, las luces de su pasado iluminando su determinación. Las imágenes de su infancia, de su familia, de los secretos enterrados y las promesas rotas acudieron a su mente. Comprendió que la elección no solo cambiaría su destino, sino que también podría liberar a aquellos atrapados en esta dimensión. Luego, la risa burlona del espectro resonó nuevamente. «Elige sabiamente, niña del destino. La oscuridad es poderosa, pero también lo es la luz de tu verdad. ¿Te atreves a liberarla?».
La espera se volvió insoportable. Las sombras palpitaron, esperando su decisión. La presión en su pecho se convirtió en un mar de inquietud. Las almas encadenadas se retorcían, clamando por su liberación, pero también por su condena. Sara extendió la mano hacia la caja, su corazón latiendo con fuerza. «Sí lo haré», murmuró, y al tocar la caja, sintió un ardor que atravesó su alma. El poder brotaba de ella, y con él, las visiones comenzaron. Una serie de imágenes turbas donde el amor y el odio se entrelazaban, revelando secretos de generaciones pasadas. Cuando el impacto de la revelación la golpeó, una sombra emergió de la penumbra con una intensidad aterradora. «No puedes abandonarnos». La figura transformada de una mujer, con rasgos que evocaban a su madre, surgió, llena de ira y dolor. «No puedes simplemente abrir la puerta a lo desconocido, te destruirá». Sara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La sombra tomaba forma, transformándose en un rostro que reconocía, un rostro que la había seguido siempre, como una sombra fiel pero temible. La voz de su madre flotó en el aire con un eco nostálgico: «No te dejes llevar, Sara. La verdad puede ser una prisión». Desesperada, Sara comprendía que su viaje no había hecho más que empezar. Aferrándose a su propia luz, ella se enfrentaría a lo que el pasado le había reservado. La línea entre amor y odio se tambaleaba, y no sabía si sería suficiente. Hacia adelante, se gritó a sí misma, mientras el mundo alrededor comenzaba a desmoronarse. Las figuras se fueron formando y reconfigurando, su destino colisionando con los ecos del pasado. El camino se bifurcaba. Se atrevería a dar el paso. Así, con el corazón apretado y plena de interrogantes, se preparó para enfrentarse a la verdad que había elegido, cosa que podría costar no solo su propia vida, sino también la de aquellos que dependían de su decisión. ¿Estaba lista para descubrir su legado, o al final, la verdad sería su mayor condena? Las visiones la golpearon con la fuerza de una tormenta. Sara sintió que su mente se desmoronaba mientras memorias de vida pasaban ante sus ojos. Se vio a sí misma como una niña, jugando en un campo de flores vibrantes bajo un sol radiante, pero pronto esas imágenes se volvieron oscuras y nebulosas. Fuegos, gritos, el retumbar de puertas golpeadas en la noche. La tumultuosa transición dejaba una resaca de dolor que le apretaba la garganta. «¿Por qué ahora?», murmuró, tambaleándose. «¿Por qué tengo que enfrentar esto?». Ella necesitaba respuestas, pero las sombras alrededor de ella seguían murmullando. «No puedes volver atrás», advertían. «Has tomado el camino hacia lo desconocido. Los secretos no están solos». La figura de su madre se alzó una vez más, pero en lugar de serenidad, ahora había desesperación. «Sara, escúchame. La verdad no solo se trata de liberar a otros, también se trata de liberarte a ti misma. Hay un precio que pagar». Esas palabras resonaron con un eco distinto, uno que hacía vibrar su alma. La caja debajo de su mano brilló intensamente, como si reconociera el miedo creciente dentro de ella. ¿Qué estaba dispuesta a perder? La figura de su madre retrocedió, y las sombras comenzaron a acercarse, susurrando sus propios secretos. «Libéranos, o el ciclo continuará», se quejaron, cada voz un eco de angustia. Con el corazón en un puño, Sara cerró los ojos e inhaló profundamente. Sabía que no podía rendirse, tenía que descubrir la verdad de su existencia, incluso si venía con un camino tortuoso. De repente, la oscuridad que la rodeaba se iluminó con destellos de colores vibrantes. Aparecieron trazos visuales de eventos olvidados, la historia de su linaje, el sufrimiento acumulado con cada generación que había caminado antes de ella. Multitudes sacrificadas, pactos inquebrantables que resonaban a través de las acciones de sus ancestros. «Es tu turno», le gritaron, y en ese instante, Sara comprendió su papel en la red cuya existencia había sido dibujada con sangre y lágrimas. La decisión de abrir la caja no solo la afectaba a ella, su elección desataría una serie de eventos que podrían cambiarlo todo. No estaba sola. Una voz nueva emergió entre la creciente cacofonía.
Sara, no olvides que el amor también existe en la oscuridad. No estás predestinada a repetir los errores de otros. Las imágenes familiares comenzaron a entrelazarse con palabras de apoyo, promesas que sus padres le habían hecho desde pequeña. Eso, y la sensación de un amor que podría romper cadenas. Sara abrió los ojos y miró a su alrededor. Las sombras, antes abrumadoras, ahora parecían casi esperanzadas. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz resonando entre la multitud. Las sombras se retorcieron, pero una figura se destacó entre ellas. Era un joven, con un semblante conocido que iluminaba la oscuridad y que le infundió una oleada de calidez. Nunca has estado sola, Sara. La decisión que tomes hoy afectará a todos. No te asustes. Fortalece tu espíritu. Sara sintió la conexión aterradora pero innegable. ¿Y si ellos estuvieran equivocados? ¿Y si al elegir, pudiera concederles la redención que tanto ansiaban, además de su libertad? La caja parpadeó nuevamente, más fuerte, más insistente, y como si tuviera voluntad propia, se abrió un poco. Un soplo de viento helado inundó la sala, como un recordatorio de que los tiempos se estaban acabando. Tienes que decidir ahora. ¿Vamos a enfrentar la oscuridad juntos o quedarte y cargar con su peso? Sin darle tiempo para reflexionar, el joven extendió su mano. Elige tu destino, Sara. La verdad te espera. Y entonces, en un instante lleno de promesas y temores, Sara vio claramente las luces del futuro que podrían surgir de su decisión, pero lo que temía era que tal vez, solo tal vez, la verdad fuera más oscura de lo que había imaginado. Era un camino hacia lo desconocido, lleno de promesas, pero también de peligros abrumadores. La caja seguía abierta, su brillo inquebrantable desafiando a Sara a dar ese paso crucial. ¿Se atrevería a seguir adelante? ¿O se dejaría atrapar por las sombras de un pasado del que no podría escapar? El aire se volvió denso, como si cada sombra que la rodeaba exhalara un peso que hacía que su pecho se apretara aún más. La mano del joven brillaba en el aire, una oferta de esperanza en medio de la oscuridad. Sara se sintió atrapada, como una mariposa en una telaraña, pero una llamativa luz emanaba de la caja, prometiendo respuestas que su corazón anhelaba. Dame fuerza, susurró, apretándola yo a su alrededor. El tiempo parecía dilatarse mientras la decisión latía en su mente. Las voces se entrelazaban, una cacofonía de deseos y advertencias, pero una suave melodía se alzó por encima de todo. Era la risa de su madre, su abrazo, envolviendo la habitación en un calor que no había sentido en años. ¿Es esto lo que quieres?, preguntó el joven, sus ojos llenos de comprensión. Sin poder contenerse, dio un paso adelante. ¿Y si elijo mal? La pregunta resonó entre las sombras, atrapándolas momentáneamente en un silencio inquietante. Cada elección lleva su propia verdad, respondió él con un tono que parecía un eco de su madre. Pero lo que está en juego ahora es mucho más grande que tú o yo. Es la vida de muchos. Sara sintió que el peso de su historia se deslizaba por su piel, como si cada paso estuviera siendo observado por generaciones pasadas. Estaba en la encrucijada de su linaje, y sabía que su elección podría desencadenar una cadena de acontecimientos que resonarían no solo en su vida, sino en el destino de todos los que alguna vez habían sido parte de su familia. El brillo de la caja se intensificó, lanzando destellos de luz por toda la habitación, como llamas danzantes que reflejaban su turbulencia interna. Su mano se movió hacia la caja, tentada por lo desconocido. Era un impulso casi instintivo, una búsqueda de comprensión que había estado latente durante tanto tiempo. El costo, Sara, susurraron las sombras, su tono punzante y ansioso. No olvides el precio que se debe pagar. Un escalofrío la recorrió, como si las sombras pudieran leer los temores más profundos que anidaban en su corazón. ¿Estaba dispuesta a sacrificar todo lo que conocía? Estaba lista para enfrentar su legado, por terrible que pudiera ser, pero ella no estaba sola. Su madre había dicho que la verdad también existía en la oscuridad. Frases olvidadas e imágenes de una vida llena de amor y sacrificio comenzaban a bailar en su mente.
La posibilidad de romper el ciclo, de liberar a aquellos atrapados, era tentadora. Y si, solo si, pudiera ser más valiente que aquellos que habían vagado antes que ella. Sí, dijo, cerrando los ojos con fuerza, buscando el centro de su coraje. Voy a enfrentar la verdad. Las sombras se dispersaron, y un viento feroz barrió la sala, como si la misma esencia del lugar estuviera respondiendo a su declaración. La caja, al escuchar su decisión, empezó a vibrar con energía casi palpable. Con un movimiento decidido, extendió su mano y la sumergió en su interior. Al instante, una explosión de luz bañó la habitación. Sara fue lanzada hacia atrás por la fuerza del brillo, y en esa fracción de segundo, las visiones llegaron con ferocidad, visiones de traición, de decisiones horrendas, de batallas eternas entre el amor y el odio. Una historia llena de secretos ocultos, y entre esos destellos violentos, vislumbró rostros familiares desgarrados por el dolor, pero también por la esperanza. El sacrificio de su madre resonó, y con él, la determinación renovada de Sara. Las sombras comenzaron a encogerse, como si su poder dependiera del miedo que ella había tenido. «Recuerda», gritó el joven desde la distancia, su voz resonando en el caos. «Esto no ha terminado. La verdadera batalla apenas comienza». La luz de la caja cegó su visión y, antes de que pudiera procesar las implicaciones de su decisión, todo se desvaneció en un abismo de oscuridad. Abrió los ojos y se encontró en un lugar que no reconocía. Una tierra desolada llena de obras de arte marchitas y ecos lejanos. Un frío cortante le atravesó el corazón. La voz de su madre aún resonaba en su mente mientras un nuevo terror la invadía. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz temblorosa rompiendo el silencio sepulcral. Las sombras que habían sido su consuelo estaban ausentes. Había un eco que la llamaba desde lejos, y Sara supo que su viaje apenas comenzaba. La verdad anhelada aún se escondía, y ella estaba sola en un mundo donde todas las decisiones tomadas podían volver a arruinarlo todo. Con cada latido de su corazón, una pregunta surgió: ¿podría soportar lo que estaba por descubrir? El frío intenso la envolvía, pero no era solo el clima. Era la sensación de estar atrapada entre realidades, como si las paredes de este lugar desolado le susurraran secretos, secretos que ella aún no entendía. Con cada paso que daba, el suelo crujía, como si el mundo mismo estuviera vivo y la observaba, evaluando su valor. Sara se obligó a respirar hondo, intentando calmar el nudo en su garganta. Lo que había dejado atrás, la luz y las sombras, parecía un sueño distante. A su alrededor, el paisaje se extendía hacia un horizonte gris, donde las nubes pesadas se arrastraban como almas perdidas. Había monumentos marchitos, estatuas quebradas que parecían mirar hacia el cielo, esperando respuestas que nunca llegarían. «Necesito entender», murmuró, su voz resonando en la desolación. No había señales de vida, pero una extraña conexión vibraba en el aire. La voz de su madre, suave y persuasiva, reverberaba en su mente. ¿Dónde estaba? ¿Por qué había sido llevada a este lugar tan sombrío? Con cada interrogante, su corazón se aceleraba, como si un tambor fosforescente estuviera marcando el ritmo de su angustia. Sara avanzó con cautela, cada paso un pequeño triunfo sobre el miedo que intentaba paralizarla. Su mirada se fijó en un objeto brillante, parcialmente enterrado en el suelo polvoriento. La curiosidad la llevó a agacharse y, al desenterrarlo, descubrió un antiguo medallón grabado con símbolos que le eran vagamente familiares. Su corazón se detuvo, sabía que alguna vez había contemplado esos signos en un viejo diario de su madre. El legado de nuestra familia, recordó. Así que no estaba perdida. Había una conexión, un hilo que unía su presente con un pasado lleno de sombras. Se levantó con determinación, pero el eco de otra voz interrumpió sus pensamientos. Esa no es la respuesta que buscas. La risa era profunda y burlona, resonando como un trueno. De entre las ruinas emergió una figura oscura, con una silueta apenas definida. Sara sintió que el aire se quemaba a su alrededor. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?
La valentía que había cosechado se escurría entre sus dedos. Soy quien guía a los perdidos, dijo la figura, acercándose lentamente. Te he estado esperando, Sara. Tienes un papel que interpretar en esto. Pero hay un precio. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué precio? No tengo nada que ofrecerte. Oh, pero eso no es cierto, sonrió el extraño, mostrando una expresión que parecía profundamente maliciosa. Tienes mucho que perder, tu historia, tu familia y, sobre todo, tu paz. Las palabras se enroscaron en su mente como serpientes venenosas. Ella había tomado la decisión de enfrentar la verdad, pero ¿sería capaz de soportar el costo que le exigiría? El paisaje a su alrededor empezó a cambiar, fundiéndose en un caos de colores oscuros y formas retorcidas. Con cada instante, la risa burlona del extraño se arrastraba hacia ella, pesando sobre su alma. El medallón empezó a vibrar en sus manos, llamándola a una acción que no comprendía. No, gritó, sintiendo la desesperación apoderarse de ella. No me llevarás contigo. Pero la figura seguía acercándose, sus ojos brillando con una luz antinatural. El viaje apenas comienza, Sara. Todo lo que amas, todo lo que eres, pende de un hilo, y el tiempo se agota. A medida que ese mensaje profundo se asentaba en su interior, comprendió que no solo se enfrentaba a sus miedos, sino también a un destino que la llevaba a un abismo. Las visiones de su gente, de su madre, comenzaron a llenarla de una nueva sensación de urgencia. Espera, gritó, lanzando el medallón al suelo, deseando que el gesto pudiera deshacer lo que parecía inevitable. El eco de su grito resonó en la desolación mientras el mundo giraba a su alrededor, y en ese caos, se dio cuenta de que la única salida podría ser la más dolorosa. Estaba dispuesta a perder lo poco que quedaba de ella para salvar algo más grande. La pregunta dejó un eco en su mente, mientras la oscuridad se cerraba lentamente a su alrededor. El verdadero desafío, entendió, apenas acababa de comenzar. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor como un torbellino, pero Sara no podía dejarse llevar por el miedo. A su derecha, el extraño movía una mano hacia ella, como si tratara de atrapar algo en el aire. El medallón, ahora roto, parecía haber perdido su poder, pero ella aún podía sentir su vibrar sutil en la palma de su mano, como un latido distante. Has cometido un error, dijo el extraño, su voz como un susurro en medio de un grito. Sara no sabía si refería al lanzamiento del medallón o a su decisión de cruzar esa línea en su búsqueda de respuestas. El suelo bajo sus pies se agrietó, y un resplandor rojo y oscuro empezó a emanar de las hendiduras. Era como si el propio suelo la estuviera rechazando. ¿Qué quieres de mí?, desafió ella, la voz firme, aunque su interior retumbaba con dudas. Quiero que entiendas el precio de la verdad, replicó él, paso a paso dirigiéndose hacia ella. No es solo un objeto, es tu esencia, tu memoria. Sara se sintió perdida, como si las preguntas que la habían llevado hasta allí ahora se volvieran en su contra. La fría respiración del extraño se acercaba más, y pudo ver con claridad sus ojos, dos abismos de nada, que la devoraban, que la absorbían. No permitiré que me destruyas, dijo, y una chispa de determinación encendió su espíritu. Sin saber más, ella giró, dispuesta a escapar del creciente fervor del extraño. La tierra crujió con más fuerza bajo sus pies, como si intentara hacerla caer, atraparla. Corrió sin rumbo, sin mirar atrás, mientras las sombras la seguían, cada paso el eco de su propia desesperación. El viento soplaba con tal furia que parecía querer empujarla de vuelta a los brazos de la figura ominosa. La entonación de gritos y risas resonaba por los pasillos de las ruinas. Eran ecos del pasado, ecos de su familia, de amores perdidos. Sara se detuvo un instante, sintiendo como el dolor se intensificaba. ¿Era eso lo que él quería? Que cayera en la trampa de la nostalgia, la rebelión de los recuerdos que atormentaban su mente. De repente, sus ojos se fijaron en un altar desgastado en el centro de la plaza. Las figuras sobre el altar parecían relatar historias de sacrificio y redención.
Había algo profundamente enraizado en ese lugar que la llamaba a acercarse. Dudó un instante, pero el murmullo del extraño se acercaba, el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con el corazón palpitando, dio un paso hacia el altar, su curiosidad más fuerte que el miedo. Al tocar la superficie desgastada, una ola de visiones la azotó. Imágenes de un pasado olvidado la rodeaban, su madre sonriendo, momentos de alegría y dolor por igual. Sentía su amor vibrar a través del tiempo, como si esa conexión fuese la clave para romper la trampa del extraño. Sara, resonó una voz familiar, tan clara y poderosa que la hizo tambalear. No te dejes llevar por él. Recuerda lo que eres. Las palabras de su madre reverberaron en su mente, y con cada latido del medallón roto, comenzó a recordar más. Los simbolismos grabados, la historia familiar, el amor en su vida. Voy a luchar, gritó con fervor mientras el brillo dorado comenzaba a desbordar desde su pecho. El extraño se detuvo, la sorpresa cruzó su rostro. ¿Qué has hecho? Su voz ya no era burlona, sino cargada de pavor. Mientras ella concentraba sus pensamientos, la energía se amplificaba, uniendo cada fragmento de su ser. He elegido mi verdad. Con un grito de poder, levantó las manos hacia el cielo, y el medallón, a pesar de estar roto, emitió una luz resplandeciente que iluminó el paisaje. El extraño retrocedió, su figura comenzando a desvanecerse en las sombras. No escape. Lo pagarás, la advertencia resonó, pero Sara no podía permitir que el miedo la detuviera. La luz brillaba intensamente, y con un último impulso, supo que debía terminar con el ciclo. Justo cuando pensaba que había encontrado la solución, un trueno retumbó, sacudiendo la pantalla de luz. Sara se dio cuenta de que la oscuridad no haría fácil su huida. Tenía que adentrarse más en ese caos, a un lugar donde la verdad podía ser peligrosamente revelada. El destello de los símbolos familiares danzaba a su alrededor, haciéndola tambalear entre su pasado y un futuro incierto. Estaba preparada para enfrentar lo que viniera, pero sabía que esto era solo el comienzo. Todo ha cambiado, pero realmente comprendo a qué me enfrento, pensó mientras la sombra de un nuevo desafío se levantaba ante ella. El eco de promesas y advertencias llenó el aire mientras se preparaba para la siguiente batalla, una donde el sacrificio sería inevitable. La pregunta permanecía, ¿qué estaría dispuesta a perder para encontrar la verdad sobre su familia y a sí misma? Sara tomó una respiración profunda y, con pasos firmes, se adentró en la bruma de lo desconocido. El viento soplaba con fuerza, llevándose consigo los ecos de una ciudad arrasada, pero en el corazón de Sara latía una nueva determinación. Había llegado tan lejos, enfrentándose a la sombra de su madre, a las verdades ocultas de su linaje. La luz del medallón seguía vibrando en su mano, no como un simple objeto, sino como un símbolo de su propia fuerza. Cada paso que daba a través de aquel paisaje desolado la arrastraba hacia lo desconocido. Voy a encontrar la verdad, se decía a sí misma, mientras avanzaba con el espíritu inquieto pero firme. Recordaba las palabras de su madre resonando en su mente, un recordatorio constante de que no estaba sola. La verdad puede ser una prisión, pero yo no me dejaré atrapar. Al llegar a un claro, un espectáculo frontó su mirada. Un altar, más vasto y antiguo que el que había encontrado antes, emergía de entre las sombras. Las figuras esculpidas en piedra parecían moverse, contar historias de sacrificio y redención, de ríos de sangre y balseos por la esperanza. La gravedad del lugar la envolvía, y sintió su pasado y futuro entrelazarse en un solo hilo. Lo que has encontrado es poderoso, dijo una voz conocida desde atrás. Era el joven del medallón, su mirada sincera. Este es el punto donde todo se decide. Cada decisión que tomes a partir de aquí puede transformar lo que está por venir. ¿Estás lista? Listísima, respondió Sara, tomando una respiración profunda. Se acercó al altar, donde un brillo dorado emanaba, iluminando su rostro con una luz acogedora.
A medida que se acercaba, sintió la energía pulsante a su alrededor, casi como si el altar estuviera conteniendo los secretos de su linaje. Al colocarse las manos sobre la superficie desgastada, algo en su interior comenzó a revelar la historia que llevaba anidada. Visiones inundaron su mente, su madre en una danza con el fuego, riéndose, llorando, un rostro lleno de amor y dolor. Historias de sacrificios, pactos olvidados y sueños olvidados se entrelazaban y se desenrollaban como un antiguo pergamino. ¿Estás lista para aceptar quién eres realmente?, preguntó el joven, su voz suave pero poderosa, como un guía en medio del caos. El camino puede no ser fácil. La luz que buscas puede estar envuelta en sombras aún más profundas. Estoy dispuesta, respondió Sara con la voz firme, aunque un nudo se apretó en su pecho. No quiero ser una cadena más en este ciclo. Quiero romperlo. Al instante, el altar comenzó a vibrar, como un latido imparable. Sara sintió su propio corazón sincronizándose con el pulso del lugar. Era un momento crucial, un instante donde el tiempo parecía detenerse, el destino estaba en sus manos, las sombras empezaron a danzar alrededor de ella, pero esta vez no sentía miedo. No voy a dejar que esto me consuma, proclamó. Estoy aquí para liberarlos. Con esas palabras, extendió las manos hacia el medallón, que brillaba intensamente, repleto de energía. La luz se concentró en su pecho y empezó a expandirse, abrumando a las sombras y envolviendo el altar en una aurora colorida. Esto es tu legado, murmuró el joven, sus ojos iluminados con esperanza. Recuerda, el amor puede romper las cadenas. Las sombras se agitaron, algunas gritaban, pero Sara mantuvo su concentración en la luz del medallón. A medida que la energía aumentaba, empezó a visualizar las almas atrapadas, sus rostros entrelazados en dolor, y en ese instante comprendió que su viaje no se trataba solo de ella, sino de todos aquellos que la precedieron y los que vendrían después. Por todos ellos, susurró, mientras la luz envolvía cada rincón, desgastando las cadenas del pasado. Las almas comenzaron a gritar, no en desesperación, sino en alabanza, como un coro lleno de vida y esperanza. Estamos libres. La esencia de las sombras fue absorbida, y un torbellino de memoria y luz giró a su alrededor. Sara sintió como su propia historia se mezclaba con la de ellos, y cada rostro perdido que una vez había buscado se sumaba a su fuerza. La batalla entre la luz y la oscuridad ya no era sobre supervivencia, sino una celebración de redención. Un grito resonó en el aire, un clamor de agradecimiento. El altar, antes sombrío, ahora brillaba con la calidez del sol naciente, y la conexión de Sara con las almas liberadas se sentía como un abrazo eterno de amor. «Has roto el ciclo», exclamó el joven, su voz llena de orgullo. «Gracias a ti, sus historias finalmente pueden ser contadas». Sara miró a su alrededor, su corazón repleto de alegría y liberación. Había enfrentado sus pesadillas y roto las cadenas de su linaje. Con cada paso que daba hacia adelante, supo que no solo su vida había cambiado, también había marcado un nuevo comienzo para todos los que alguna vez habían sido parte de la oscuridad. En ese mismo instante, el altar se desvaneció y un nuevo paisaje se desplegó ante ella, lleno de colores vivos y luz radiante. El futuro se cernía como un nuevo lienzo, y en su corazón guardaba la seguridad de que había encontrado su camino. Con una sonrisa y el medallón aún brillando en su mano, se dio cuenta de que aunque el pasado siempre estaría con ella, había ganado la capacidad de moldear su futuro. Ahora era el momento de vivir, de contar su propia historia. La pregunta ya no era solo cómo descubrirla, sino cómo compartirla con el mundo. «Estoy lista», murmuró mientras avanzaba, cada paso un testimonio de su viaje, su voz resonando con la sabiduría de su legado. El destino le debía su nueva vida, y ella estaba lista para abrazarlo con todo su ser. Ahora, no te vayas sin hacer algo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias épicas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo para que sigamos creando más contenido. Quiero saber qué piensas, así que llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión.
Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa historia de redención. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.